Ok, entonces, como estábamos aquí, no sé qué se me hizo Classroom. Aquí está Classroom. Espera, ahorita les comparto Classroom. Vale, nos habíamos quedado acá, ¿verdad? En esta parte del servidor. Y habíamos indicado ahí, Álvaro nos había dado un ejemplo bastante bueno con respecto a quién sería un cliente, que en este caso había sido WhatsApp. Vale, pero lea bien el concepto, dice una aplicación o programa en ejecución permanente capaz de atender las peticiones de un cliente y devolver una respuesta. Ahora, unamos los dos conceptos. Cuando digo unamos, es decir, cliente-servidor. ¿Qué es un cliente-servidor? Una cosa es ser servidor y otra cosa es ser cliente. Pero el concepto combinado de cliente-servidor es prácticamente algo que se diseñó, porque aquí dice que es un modelo de diseño de programa, software, por eso dice software, de programa, perdón, en el cual las tareas se reparten entre el programa cliente y el programa servidor. O sea que si en algún caso usted maneja el concepto cliente-servidor, usted va a saber que es una combinación de ambos casos, ¿verdad? Es la repartición entre tareas que en este caso haría el cliente y tareas que haría el servidor. Por ejemplo, otro que tendríamos ahí sería, por ejemplo, la mensajería del correo electrónico, ¿verdad? Le hago una pregunta. Si yo accedo al correo electrónico, usted sabe que necesito ya sea la aplicación de correo electrónico, ya que lo puedo hacer a través del teléfono, o lo hago en la computadora, entonces yo necesito el navegador. Y luego de haberme conectado a través de un usuario y una contraseña, yo accedo a la plataforma para poder ver la información que ahí se me permite ver. Entonces, la pregunta sería, ¿quién es el cliente y quién es el servidor? Vamos a ver, quiero escuchar opiniones. No tenga miedo de equivocarse. Acuérdese que está aprendiendo. No sé, Hola, dígame. no sé si funcionaría el ejemplo de Gmail. O sí, porque Gmail es de Google, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Podría ser ese que el cliente sería Gmail y el servidor sería Google, que es el mismo. Vale, fíjese que Google es el Google es en sí la empresa, por decirlo así, ¿verdad? Que en este caso me brinda un servicio de correo electrónico, pero como está conectado a él, tiene razón. Entonces, Google, si lo vemos de esa manera, toda la empresa Google sería el servidor, porque es el que me brinda el servicio de la conexión al Gmail, ¿verdad? Está bien. Pero entonces, quiera o no, pues él sería el servidor, así es. ¿Y el cliente quién sería? Sería el recurso que usted utiliza para poder acceder a ese correo. ¿Cuál sería el recurso? Podría ser el navegador, si usted lo hace desde la compu, o podría ser la aplicación que usted tiene instalado en su teléfono para poder ver los correos electrónicos, ¿verdad? Ese sería el cliente. Vale, ahora bien, vamos aquí están los ejemplos, ¿verdad? Cliente es el que realiza la petición, el que pide y pide. Servidor procesa y al mismo tiempo de procesar le devuelve la respuesta al cliente. O sea que aquí viene siendo como algo repetitivo, ¿verdad? Algo así como un ciclo. Cada vez que el cliente haga una petición, va al servidor, el servidor procesa y devuelve la respuesta al cliente. El cliente vuelve a hacer otra petición, el servidor procesa, devuelve la respuesta al cliente. Es un ciclo que nunca se termina y en el caso del que el cliente siga y siga pidiendo. ¿Cuándo para? Cuando el cliente deja de pedir peticiones en ocasiones. Así es como este funciona. Aquí tenemos un ejemplo que Álvaro nos mencionaba, el ejemplo del WhatsApp. Vea, nosotros tenemos no nos vayamos a confundir, vea, porque ¿quién es el proveedor del servicio de mensajería instantánea que me hace utilizar esta aplicación? ¿Quién es el proveedor?
Y en el proveedor, ¿alguien sabe? Es el que está pensando, pero no me quiere decir. Yo sé que lo está pensando y piensa que se va a equivocar. No, no, Google no puede ser. El dueño de Facebook. Por ahí anda la cosa, pero tiene un nombre y su nombre es WhatsApp. O sea que una cosa, ojo, no se confunda, una cosa es lo que yo uso para poder acceder a ese servicio, que ese sería el cliente. ¿Qué uso yo en mi teléfono para poder conectarme a la mensajería instantánea de este proveedor de servicios? Utilizo una aplicación que ellos mismos diseñaron para que yo la pueda instalar en mi teléfono y que casualmente tiene el mismo nombre. Se llama WhatsApp. Pero si yo utilizo en la computadora usted utiliza el navegador para poderse conectar a WhatsApp. Por eso le digo, casualmente en el teléfono pues se llama igual la aplicación que utilizo para conectarme y el servicio que estoy utilizando para poder manejar la mensajería. Entonces, el proveedor es el mismo WhatsApp. La aplicación se llama WhatsApp. Entonces, usted utiliza como cliente a la aplicación que usted instala en su teléfono. Ese es su cliente, que ese cliente envía el mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Usted viene y le dice, hola, ya llegaste a la U, dice, a la uni, no sé qué sería eso. Ahí le mandaron un mensaje, ¿verdad? Entonces, usted envía el mensaje a su amigo, ¿verdad? Por ejemplo, vas a venir a casa. Viene, usted lo hace a través del servidor, el servidor procesa lo que es el mensaje y lo envía. Pero ojo, yo puedo recibir diferentes respuestas. ¿Cuáles son las diferentes respuestas que yo puedo recibir en el caso de este ejemplo? Si este es el tamaño de la página web. Ajá. La de enviado, no enviado y posible lectura. Ah, ok. Posible lectura, no enviado o enviado. ¿Qué quiere decir? Que no siempre, ojo con esto, cuando usted hace una petición a través de una aplicación o a través del navegador, la respuesta no siempre va a ser un resultado que usted va a obtener, sino que puede ser simplemente una respuesta, puede ser una actividad que se realizó o una acción que se realizó. Por ejemplo, una respuesta es mensaje enviado. Esa es una respuesta. Mensaje no enviado. ¿Por qué? Porque no tiene conexión a internet, no tiene datos. O simplemente se envió, pero no lo recibió. O sea, cualquiera de las dos. O lo recibió, perdón, lo envió, lo recibió. Entonces, ¿qué tiene? Posible lectura, ¿verdad? No significa que siempre una respuesta va a ser que la otra persona le contestó, sino que una respuesta puede ser una acción o un estado. El estado enviado, estado no enviado, estado se envió pero no lo ha recibido o posible lectura, ¿verdad? Esas pueden ser respuestas que se le pueden brindar al cliente del proceso que hizo el servidor, ¿ya? Entonces, el concepto de cliente-servidor van de la mano, algo que trabajan simplemente por separado, porque no tendría sentido. Al final usted siempre accede a un servidor. Por ejemplo, si usted hace una página web, esta página web para que cualquier persona pueda visualizarla, ya sea a nivel de país o a nivel de diferentes, llamémoslo así, a nivel mundial, como es Facebook, la mayoría en su caso, ellos necesitan estar en un lugar para que alguien pueda entrar. Entonces, cuando ellos hacen una petición en el navegador, que dicen facebook.com, ellos lo que hacen es irse al servidor de Google, buscar la dirección que usted está necesitando y se la muestra para que usted vuelva a acceder otra vez a otro servidor. Es que así es. Todo lo que nosotros hacemos a través de Internet es manejando el concepto de cliente-servidor. Usted ese concepto siempre lo va a llevar de la mano, ¿verdad? Así que esto es algo que siempre nosotros vamos a procesar en cualquier momento, así que
Espero que haya quedado claro, ¿verdad? No sé si hay preguntas hasta ese momento porque de aquí pasaría a la segunda diapositiva. Señor, al principio de la clase usted mencionó que cuando nosotros utilizamos un sitio web, el cliente era el sitio web. En ese caso mencionó el Facebook. Entonces, ahora, en ese último ejemplo que usted está dando, entonces sí nosotros somos el cliente cuando estamos utilizando la aplicación. Es que fíjese que eso es por decirlo así, en un momento nosotros nos convertimos, o sea, usted como usuario siempre es un cliente. Yo si como soy el usuario, o sea, yo siempre voy a ser un cliente. Como persona soy un cliente o soy un usuario, ¿ya? Porque utilizo, ¿ya? Porque utilizo los elementos para poder procesar lo que yo quiero. O sea, pues yo como persona siempre voy a ser un cliente, siempre, porque uso algo. Pero en este caso, ¿verdad? Si ya lo trasladamos a lo que se maneja dentro de la computadora o dentro de los dispositivos, ¿quién sería el cliente? Aquel programa que me ayuda a poder conectarme con un servicio que yo necesito. Por ejemplo, si yo estoy en la compu, ¿quién sería el programa que me ayuda a conectarme, por ejemplo, a Facebook? Ajá. El navegador. El navegador. Entonces, por lo tanto, en la computadora, el navegador se convertiría también en cliente. ¿Ya? Ok. ¿Y quién sería el servidor? En este caso, Google. ¿Por qué? Porque ahí están todos los recursos, ¿verdad? Donde nosotros buscamos. Google, en este caso, es el servicio que nosotros estamos utilizando para poder hacer la búsqueda. Por lo tanto, el servidor al cual nosotros accedemos en primer lugar, si hacemos la conexión directamente a Google, es primero a Google. Por ejemplo, lo voy a habilitar una pestaña incógnita. Lo voy a hacer porque ahí no tengo habilitado nada. No he habilitado ninguna página web ni nada. Entonces voy a habilitar ahí. Por ejemplo, si yo vengo, voy a entrar. Si yo vengo y visito esta dirección, google.com, él automáticamente, ¿verdad? El navegador, vea, como tiene conexión a internet, él busca la dirección que yo estoy utilizando. Lo busca en el servidor correcto, que en este caso serían los servidores de Google. Ahora, si yo aquí digito, por ejemplo, Facebook, yo ahorita, el navegador, que es el cliente, está haciendo una petición. Dice, que en este caso es Google, y me devuelve todos los resultados que tengan que ver con la palabra Facebook, ¿verdad? Ahí están todos los resultados. Pero yo como cliente digo, bueno, Facebook en este caso, crear un perfil y le doy clic. Ok, viene él y ya se fijó que ya cambié. Desde el momento en que viene usted y selecciona, usted acaba de seleccionar el lugar donde se encuentra la página a la cual usted presionó clic, ¿verdad? Porque desde el momento en que usted viene y ya selecciona un enlace, usted cambia la ruta del lugar donde está haciendo las búsquedas. Por ejemplo, yo digo facebook.com, me voy a entrar al más común, este que dice iniciar sesión o registro. Facebook, le doy clic y mire, él me lleva a una página que ya tiene otro nombre, que en este caso dice facebook.com. Desde el momento en que yo venga e ingrese un correo electrónico e ingrese una contraseña, yo ya voy a acceder ¿a dónde? Cuéntenme. ¿Voy a seguir estando en los servidores de Google o será que voy a cambiar de servidor para yo poder observar mi red social? Vamos a ver. Servidores de Facebook. ¿Perdón? Entraría a los servidores de Facebook. Entraría a los servidores de Facebook, dice Carlos. Vamos a ver. Le voy a hacer una pregunta a una señorita. Vamos a ver. Patricia.
¿Qué opina? ¿Opina lo mismo de Carlos o cree que me mantengo en la misma petición? Hola, hola. Se mantiene en la misma petición. Va. Por ahí me indican que me mantengo en la misma petición. Va, ok. Solo quería observar dos. Va. No tenga pena si se equivoca, ¿verdad? No tenga miedo tampoco en contestar si tiene duda, ¿verdad? Pero por lo menos alguna idea nos... Cuando usted ingresa aquí su correo y su contraseña, usted hace una conexión a una nueva base de datos. Y por lo tanto, esa base de datos probablemente no se encuentre en el mismo servidor. Porque acuérdese que Google es el mismo dueño de Facebook. Google es el mismo dueño de Facebook. No. Google tiene sus propios dueños. Google es la empresa que me brinda servicio para que yo pueda ahí anexar todas las páginas a través de un enlace y que las personas lo puedan buscar gracias a su servicio que me brinda, que es el motor de búsqueda llamada Google, ¿verdad? Pero Google tiene sus servidores y todo. Pero aparte de eso, Facebook no es el mismo de Google. Por lo tanto, en el momento que usted ingresa ya al enlace y viene a una página en específico donde usted va a ingresar un usuario y una contraseña, usted, al momento de decirle iniciar sesión, usted ya está consultando los servidores de Facebook, ya no está consultando los servidores de Google, ¿verdad? Porque estamos hablando de una empresa totalmente diferente. Por lo tanto, ojo con esto, cada empresa tiene sus propios servidores. Es como usted vea, usted utiliza el navegador para poder entrar al portal estudiantil de CDS, pero cuando usted viene e ingresa su usuario y su contraseña, usted está entrando a los servidores de Computer Data System. ¿Por qué? Porque usted está viendo la información que nosotros tenemos de usted e información que nosotros le estamos brindando a usted, ¿verdad? Entonces, son cosas que nosotros vamos a ir aprendiendo poco a poco. Cada empresa tiene su servidor. Por lo tanto, cada empresa me brinda un servicio. ¿Se comprende hasta ahí? Sí, se comprende. Excelente. Comprendido, señor. Vale, muy bien. Vale, entonces, regreso ahora a la presentación. Permítame. Ahí me voy a quedar con los ejemplos con respecto a cliente servidor. Ahora me voy a ir a la siguiente presentación. No sé si alguien más tiene una pregunta. La primera propiedad o atributo era el name. Estamos escuchando al profesor. Patricia, no sé si tiene alguna consulta. No, está bien así. ¿Para qué se le pone eso? Ok. Vale, entonces, vamos al tema de creación de objetos. Ese es el tema que vamos a ver ahorita. Vamos a ir paso a paso. Primero entendamos cliente-servidor, ya estuvimos manejando ahí todo eso. Pero usted viene y dice, profe, pero ¿cómo vamos nosotros a hacer nuestra página web? ¿Y cómo nosotros vamos a meter información? ¿Y cómo nosotros vamos a enviar esa información a una base de datos? ¿O que esa información se procese? ¿Cómo, profe? Para eso usted requiere de crear. ¿Y qué va a crear? Le voy a mostrar. Me voy a ir a la parte de imágenes y lo que usted va a crear es esto. ¿Ya? ¿Y eso qué es, profe? Es un formulario, que eso casi no se ve. Pero vamos a ver esto, esto vamos a colocar. Vale. ¿Qué son esos, profe? Son formularios. Estos son formularios pequeños. Vamos a ver un formulario más grande. Este es otro formulario, mis datos, un formulario de perfil, un formulario de acceso
¿verdad? Un formulario X de contactos, etcétera. Todo lo que nosotros podemos introducir información, ya sea para registrarnos, ya sea para que nos contacten, ya sea para ser parte de una página X, razones diferentes que tengamos, siempre nosotros vamos a necesitar de un formulario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque nosotros no veamos ahí todos que son iguales, usted ya vio que todos tienen diferentes formas, estilos, colores, tamaños, unos piden más, unos piden menos, pero para eso nosotros necesitamos crear esas cajas de texto, crear esos títulos, crear, ¿verdad? Esas etiquetas que tienen los formularios. Necesitamos aprender a crear. Entonces, por eso el tema es creación de objetos, que es para crear ya nuestros formularios. Entonces, la justificación dice, para lograr los objetivos que queremos que realicen los objetos en una aplicación web, es necesario definir con claridad cada propiedad y método dentro de cada uno de ellos. ¿A qué se refiere esto? Que cuando uno crea un objeto, uno tiene que saber para qué va a ser. Por ejemplo, si usted dice, voy a crear una caja para introducir, digamos, el nombre, voy a crear una caja para introducir el teléfono, voy a crear una caja para introducir el correo electrónico. Y usted puede decir, aparentemente todas son cajas, pero internamente cada quien sabe qué va a almacenar, cada quien sabe qué va a trabajar. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros, que somos ahorita los desarrolladores, es lo que nosotros vamos a crear, ¿verdad? Así que nos vamos a ir un poquito más abajo. El objetivo es conocer los conceptos para la creación de objetos. Aquí vamos a recordar para los que ya llevaron un componente web y para los que no, pues nos va a servir también. Cuando nosotros hablamos de objetos, fíjense que internamente, ya para poderlos crear, nosotros tenemos que conocer dos conceptos bases. ¿Y cuáles son esos dos conceptos bases? Existe un concepto llamado clase y existe un concepto llamado objeto. ¿Qué es la clase? La clase es la estructura del programa donde se definen lo que nosotros llamamos atributos o también a veces hacemos referencia como la palabra característica y las acciones. ¿Cuáles son las acciones? Todo aquello que se puede hacer, ya sea guardar, ya sea eliminar, ya sea registrar, etcétera, de un objeto. Pero si usted se fija lo que dice la palabra, la clase es la estructura. O sea que de la clase nacen lo que nosotros llamamos objetos, ¿ya? De la clase nace. O sea que no puede existir un objeto sin antes haber existido una clase. Es como que yo le diga, va, usted nació antes que su papá. Y usted puede decir, ¿y cómo es esa incoherencia? Lo mismo es, un objeto no puede existir si no existe su clase. ¿A qué me refiero? Va, por ejemplo, para poder crear un botón en que yo le dé clic y el botón dice guardar, que es lo que a veces nosotros encontramos, para que yo le pueda dar clic a ese botón y para que usted lo pueda ver ahí con su forma, su color y todo, antes de eso tuvo que haber existido una clase de interna, que es algo que a veces nosotros no accedemos, sino que es como una configuración que ya existe, ¿verdad? Entonces, si esa configuración no existe, no existiera, entonces yo no pudiese haber creado ese botón, que ese botón se convirtió en el objeto que yo utilizo para poder dar clic, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la clase es la estructura que se encarga de crear a el objeto, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es el objeto? El objeto es el resultado final representado en diferentes formas, como puede ser un botón, una imagen, una lista, una tabla, una caja de texto, etcétera. Puede variar, ¿verdad? Puede variar. Así que nosotros podemos dar por entendido de que estos dos conceptos son bases para que yo cree cada uno de los elementos que yo voy a ver en mi formulario. No sé si se comprende o hay alguna pregunta. Sí, se comprende. Ok, vale. Continúo, ¿verdad? Si alguien
¿Tiene alguna duda? Pues dígame, profe, permítame, antes que se le vaya a olvidar, ¿verdad? Pero continúo ahorita. Vale, digo propiedad. Vale. Como esto, la clase tiene atributos y acciones. Los objetos tienen propiedades. ¿Por qué digo esto? Porque una propiedad, la misma palabra lo dice, es propio de alguien. O sea, yo puedo tener, es como usted tiene características heredadas de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, ¿verdad? De su familia, tiene esas características heredadas. Pero hay cosas en usted que son propias de usted, que nadie las tiene en su familia. Por ejemplo, alguien sin querer salió sarco y nadie de su familia es sarco. ¿Qué significa? Que esa es una característica propia de la persona. O sea, en algún momento algo pasó y salió sarco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo creo un objeto, yo le puedo heredar características. ¿Cuáles son normalmente las? Hay cosas que son básicas. Por ejemplo, el botón tiene un texto. ¿Cuál sería el texto del botón? Guardar. El botón tiene una altura y tiene una anchura. Entonces, ¿qué significa? Que el objeto, ¿verdad? Como estamos hablando de alguien en específico y alguien que nosotros podemos ver, miren, en este caso, sería ese botón. Ese botón, ¿verdad? Tiene un texto, tiene una altura y tiene una anchura. ¿Verdad? Tiene tres cosas. A esas tres cosas que nosotros la estamos mencionando se le llaman propiedades. Y cuando yo quiero, en este caso, ¿cómo llamo mi botón? Vea, mi botón se llama, puede llamarse guardar. Le vamos a llamar guardar. ¿Ya? Si nosotros vemos aquí abajo, en esta línea que voy a subrayar, está repetida la palabra guardar. ¿Por qué? Porque guardar hace referencia al objeto que estoy mencionando en esta parte de arriba, que sería el objeto como tal. Luego de eso existe un punto que no logramos ver, pero que yo sí ya lo vi. Mire, aquí está, ¿ve? Punto, punto, punto. ¿Vio esos puntos que tiene cada una de las líneas? Sí. Excelente. A veces necesito simplemente que me confirmen, ¿verdad? Para yo saber si lo logran ver, porque a veces sé que algunos lo están viendo en el teléfono y a veces en el teléfono pues se ve un poquito más pequeño. Entonces, ¿hola? Sí, señor, y se mira el puntito. Ok, muchas gracias. Ese puntito, en este caso, me está sirviendo como una separación. ¿Y qué es esa separación? Es la separación entre el objeto y la propiedad. Si usted se fija, el objeto es guardar. Ese es el objeto. Pero la propiedad es la que está después del punto. Entonces, el punto hace esa separación, ¿vea? Entre objeto y propiedad. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Texto, alto y ancho. El punto, si usted lo quiere ver, si usted quiere saber, mejor dicho, qué acción está haciendo en esta línea, el punto es como una puerta de acceso. Es como decir, al objeto guardar, del objeto guardar, perdón, necesito la propiedad texto. O sea que el punto es como un acceso a lo que sigue después, del lado derecho, ¿verdad? Entonces el punto, ahí pueden poner una nota, ¿no? Donde están teniendo su cuaderno de apuntes, ¿verdad? El punto en el caso del lenguaje, por ejemplo, JavaScript, déjenlo así, ¿verdad? Para que se entienda. Sirve como un acceso hacia una propiedad o hacia un evento. Coloquen esa nota. El punto, en el caso del lenguaje JavaScript, sirve como un acceso hacia una propiedad o hacia un evento. Y lo deja como nota, ahí como una nota. Ahora veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, ¿cuál sería el objeto?
El punto decía, es en el caso del lenguaje JavaScript, sirve como una propiedad, decía. El punto sirve como acceso hacia una propiedad o hacia un evento. Y agregué una palabra. ¿Ok? Vale. ¿Me alcanzó a escuchar? Dije, el punto sirve como como un acceso Como hacia una- una propiedad. Ajá. Una propiedad. Ajá. Sirve como un acceso. El punto es un acceso hacia una propiedad o hacia un evento. Ok. Ok, vale. Entonces, continuando. Continuando entonces, ahí tenemos dos ejemplos. Así es como nosotros podemos ver que existen los objetos, que existen las propiedades y que en su momento pues existen los eventos, que más adelante pues los vamos a ir conociendo. Ahora, nosotros dentro de lo que es HTML, que es el lenguaje que vamos a utilizar para poder crear los componentes o los objetos, si los queremos ver de esta forma, nosotros tenemos que saber cuáles son aquellos que son de entrada, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos entrada de datos, acciones. En este caso, el concepto de entrada de datos es toda aquella acción que nos permite a nosotros poder introducir información. Eso es entrada de datos. Pero también tenemos, ¿verdad? Cajas de texto, listas desplegables, botones de radio, casillas de verificación, calendarios, ¿verdad? Todo esto que usted está viendo aquí, estas imágenes, es lo que nosotros podemos en su momento llegar a necesitar dentro de un formulario para poder ingresar información. ¿De qué va a depender, profe? Va a depender del tipo de formulario que yo estoy creando. Vamos a ver. Si en algún caso usted tiene, por ejemplo, un formulario para poder registrar, digamos, a una persona en una rifa, ¿qué tipo de datos necesita? Solamente veamos el ejemplo. ¿Qué tipo de datos necesita? Díganmelo, yo lo voy a ir anotando. Les voy a activar ahorita la pizarra. Vamos con la pizarra. Alguien que me diga, si yo voy a hacer un formulario para que una persona pueda participar en una rifa, ¿qué datos usted le pediría? Vamos a ver, le vamos a preguntar a diferentes personas para que cada quien opine. Vamos a empezar de arriba, de en medio, vamos a empezar de la lista de en medio. Josué, dígame un dato que usted pediría en el caso de que usted me dijera, va usted a participar en una rifa. Yo le digo qué datos necesito y usted me dice. Josué, ¿usted me dice? ¿Qué datos? Ajá, ¿qué datos? Quiero el nombre. Necesito el nombre. Nombre, si es una rifa. Bueno. Vale, solo uno, José. Nombre. Bueno. Ya me dijo nombre. Bueno. Vamos a ver. Katia. Dirección. Ok. Vale, ok. Dirección, permítame que aquí se me perdió la... Ahí estamos. Enter, dirección. Le vamos a poner minúscula. Dirección. Ok. ¿Qué más? Vamos a ver. Oswaldo. Álvaro. Álvaro tiene activo ahorita. Dígame, Álvaro. Si va a ser una rifa, debería de haber primero rifa, ¿verdad? No, pero está bien. Solo que, ¿qué tipo de dato pediría? Ahorita estamos haciendo el listado. Ajá. Ajá. Entonces, por ejemplo, si es de comprar un número, debería llevar el precio, ¿verdad? Precio, sí es. Porque la persona tiene que saber cuánto va a pagar, ¿verdad? Eso es normal. Número de contacto. Sí. Número de contacto, teléfono, que es lo más común. Y le vamos a ver a Oswaldo. Queremos escuchar a Oswaldo. Un dato más, Oswaldo. ¿Qué considera usted que hace falta? El número de la lista.
Sí, la verdad que sí, ¿verdad? Porque si estoy dando una rifa, tengo que tener un número de lista. O sea, a veces son cosas como bien obvias, pero que realmente se convierten en un dato. Eso es algo que usted lo tiene que saber. Es algo que usted tiene que saber. O sea, es algo normal. Así que con esto podríamos decir que podría ser algo que nosotros vamos a necesitar para que en este caso pues usted pueda hacer un formulario de una rifa. Nombre, dirección, teléfono, precio.